Bienvenido a nuestro canal Medio Ambiente y un poco más, donde en esta intervención vamos a hablar con respecto a lo que es la vida o existencia de un río, pero vamos a hacer un paralelismo con respecto a lo que es el desarrollo humano para que se entienda qué pasa en el proceso y en la formación de un río y veremos el río no desde un punto de vista tal, sino que entraremos a lo que sería el cuerpo del río, observando qué pasa en el fondo o en su avenida con respecto a lo que cómo se maneja y entender todo el proceso. Dentro de todo esto que podemos ver, aquí vemos que un río cuando nace tiene un corte en la tierra o un valle forma tipo V, V de vaca, para que se entienda, o V. Entonces, dentro de ese aspecto, cuando el río tiene ese corte en esa avenida, en su avenida, es un río joven. Pero el río cuando comienza a erosionar en la parte del centro formando esa V o esa V de vaca, va erosionando y luego hasta donde encuentra el manto freático, ahí se detiene lo que es la erosión de la profundización del río. Luego comienza entonces a erosionar por los lados, convirtiendo esa V o esa V de vaca en lo que se llama entonces una U. Cuando llega una huya, entonces tenemos un río adulto. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese proceso de convertirse de D a V, eso es el proceso cuando un joven está en el proceso de desarrollo, que es el momento donde tiene un mayor crecimiento en el humano. Entonces, en el río, ese es el momento donde quitar esa parte de la V y convertirla en una U para convertirse en un río adulto, todo ese material que se va moviendo en el fondo, en la avenida del río, va acondicionando donde cada hueco de cada roca que se va colocando a medida que va erosionando, moviendo la roca y donde cada roca va chocando con la otra, va creando lo que se llama esa arena y esas partículas pequeñas o sedimentos. ¿Qué pasa? Que a medida que se van colocando cada piedra, van dejando unos intersticios o huecos. Esos huecos, a medida que sigue bajando más material, se van colocando en cada hueco, disminuyendo los niveles de infiltraciones o bajando los poros. Llega un momento de que sigue erosionando tanto material hasta convertirse en una U que va quitando cada partecita y cada piedrecita de esa pequeña o cada sedimento de eso va tapando cada hueco, logrando convertir el fondo del río en una forma impermeable. Cuando logra la impermeabilización o una capa de infiltración muy mínima, entonces, ¿qué pasa? Los niveles del agua del río aumentan porque ya no se está infiltrando. Eso pasa, eso es lo que quería explicarles qué pasa en lo que es en el fondo de un río. Ahora, un río puede morir o dejar de existir o es con respecto a lo que es, son dos procesos, uno natural y uno a la intervención del hombre. En la parte natural, dos ocasiones pueden hacer que un río desaparezca. Una es el cambio, el movimiento de las capas tectónicas y otra son erupciones volcánicas que cambiarían totalmente el relieve y por lo tanto el río desaparecería. Dentro de esto, dentro de la parte humana, son dos factores fundamentales, la deforestación y la extracción de las arenas del río o la extracción del río. ¿Qué pasa? Con la deforestación, el río puede volver otra vez a recuperarse, ya que cuando si se deforesta y vuelve y lo forestan y lo llenan, vuelve otra vez el río a restablecerse. Pero con la extracción del río, cuando lo extraen, tiene una desaparición que no vuelve jamás. Es irrecuperable el río. Entonces, por eso es que hay que tener tanto cuidado con respecto a lo que es la extracción del río. Vamos a explicarle qué pasa con la extracción y cómo el río desaparece. A medida que se extrae el río, se extrae material del río, ¿qué pasa? Desde el lecho del río hacia donde se hizo la extracción,
se mueve el material como serían, como fichas de dominó parada, que uno le da y van cayendo todas, va cayendo todo ese material desde el lecho del río hasta donde se hizo la extracción. ¿Qué pasa? Que así como se fue creando, que esas partículas pequeñas fueron tapando cada sedimento del fondo, asimismo ese sedimento, que es la parte más superficial del fondo, comienza a moverse hacia el sitio donde se erosiona, abriendo los poros de cada parte que fue topando. Viene siendo ahora como el proceso inverso. Así como él se estableció, entonces cuando se hace una erosión, comienza el proceso inverso otra vez, hacia atrás, devolviendo el hecho, donde él fue eh, impermeabilizándose, ahora comienza a permeabilizarse más, comienza a aumentar la filtración y cada vez que erupcionan, cada vez que extraen, comienza más infiltración, hasta que llega un momento ya que cada arena que fue tapando cada intersticio, entonces ya quedan posiciones de roca con huecos bastante grandes, aumentando la infiltración hasta llegar el momento ya de que el caudal del río desaparece. Y eso simplemente lo hace lo que es la extracción. Ahora, al lograr esa acción con la extracción, el río no vuelve jamás porque no hay forma otra vez de volver a mover esa cantidad de material que el río pudo hacer en su proceso de desarrollo o en su proceso joven, jamás volverá a suceder, quedando el río de una forma perdido permanentemente. Ahora, pero eso trae entonces otros costos y nos hace daño a nivel social a toda la población. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque ahora ese río que si regaba una platanales o habichuela, cualquier producto que ese río regaba de una forma superficial por gravedad, pasaría para que esas plantaciones se mantengan ahí, pasaría entonces buscar el río de la forma subterránea, llevándole a cada plátano o a cada habichuela o a cada arroz que se tenga que regar con bomba el precio del kilovatio hora a cada plátano, aumentando de una forma desproporcionada los costos de la alimentación, donde quedaría que si no se toman carta en el asunto o no se toma o no se ve con la visión de lo que puede pasar eso, entonces pasaría de que personas que tienen quedarían con más a expensa de aquellos que no tienen, que ahora en vez de darle, lo que van a hacer es quitarle y llevarle entonces el costo de vida, aumentando el costo de vida, donde el gobierno, conociendo y teniendo los técnicos que los pueden asesorar con respecto a eso, no toma ninguna decisión con respecto a las extracciones de los ríos, una cosa tan delicada como esto. Y dentro de esa parte de la extracción, cómo vamos quedando afectados en muchísimos aspectos, calentamiento del planeta, calentamiento de las tierras donde estamos, porque ya el agua disminuye también la temperatura. Entonces tenemos también otra afectación también, aumento de temperatura, poca productividad, por lo tanto es que tenemos que estar conscientes de que un río significa para nosotros y como un río que esté, vamos a hablar de un río Herdebaní, cómo nos afecta entonces a yo que esté viva en San Juan, yo que viva en Neiva, yo que vivo aquí en la capital, en Santo Domingo, me afecta de una forma de cómo la extracción, cómo por desaparición del río, ahora me va a llegar a mí el plátano con un adicional de los kilovatios hora que tenemos nosotros aquí en el país, eh, llevando la clase pobre a ser más vulnerable y a hacer más difícil el avance y el desarrollo de República Dominicana, ya que por no hacer que esas leyes
o que la 6400 de medio ambiente darle el curso real. Y con respecto a las extracciones de los ríos, lo que hay que hacer es que si una gente va a extraer, que le cobren de una forma que le rompan la factibilidad del río, de la extracción de los ríos. Lo que hay que llevar es a un costo de que no sea factible, y de que no es factible ya se va a acabar lo que es el problema de personas que han muerto defendiendo los ríos, desde que esos son temas que son, no sé, son temas como que son como por elefante blanco, y no hay forma de detener el proceso. Entonces, una medida, un llamado es llevar a los costos realmente cuánto cuesta esa arena de un río, cuántos años logró un río en producir esa arena a través de los choques de la roca y convertir una roca grande en sedimento, en pedacitos, cuánto tiempo. Entonces, agarrar y hacer una evaluación económica de cuánto cuesta eso, y realmente proporcionar entonces ahora el gobierno, sí, se van a abrir las minas, se van a abrir los suelos de los ríos, sí, pero al costo de eso, ¿cuánto cuesta mantener una cuenca? ¿Cuánto cuesta mantener de que puedan detener, verdad, el río, de que la arena o la parte del material del río que está en la parte superior no logre? ¿Qué obra de ingeniería tendrían que hacer? Entonces, bajo todos esos aspectos, buscando, y otra cosa también, entonces, abriéndole camino, abriéndole de que entren las maquinarias sin ningún tipo de impuesto, maquinarias libres, pero partiendo desde un seguimiento, desde como, no, como hace el Ministerio de Trabajo, que cuando van esos inspectores le dan un tiempo, pero te comienzan a correr a partir de 10 días, aunque la obra te dure un año, 2 años, pero a partir de 10 días hay que ver qué se está haciendo con respecto a eso. Usted ya pidió las maquinarias, se van a trasladar, van a construir su arena a través de maquinaria, porque la arena es sedimento de roca. Entonces, si se lleva esa roca a sedimento, entonces pues, se pueden construir la arena con esas carcasas que hay, ya ríos que desaparecieron en un tiempo determinante, y hay gran parte de esos materiales. Y así se podría resolver eso, manteniendo los ríos activos, manteniendo una población a bajos niveles de producción, para que sea más fácil la vida entre nosotros. Y así poder mejorar más, porque en el aspecto medio ambiente, un mal manejo de los recursos medioambientales afecta tanto a la clase media como a la clase pobre, o a la clase baja, proporcionando mayores niveles de ganancia y de dinero a la clase alta. Entonces, el gobierno, entiendo yo, gobierno, no Estado, gobierno, a sabiendo de que ese es el punto que le toca regular, entonces es el, el ideal para regular eso, de que no haya unos desniveles tan grandes, quitándole a otro para darle al que más tiene. Y si logra, por lo menos, dejando lo que tiene sin quitarle, y que el otro pueda producir sin quitarle, entonces tendríamos una sociedad más homogénea y una clase media más grande, y de un mayor crecimiento de la clase media. Eso sería todo por el día de hoy, y espero que se entienda, y que este giro que le hemos dado, para que se pueda entender cómo se cómo puede desaparecer un río, cómo se formó, que se entienda, para que todo el mundo, de una forma más llana y de una forma como más tangible, que se pueda ver, y así podamos defender lo que se llama nuestros patrimonios naturales y nuestros ríos. Eso era todo.